la ciudad de Gregorio Laferrer en el partido de La Matanza, transmitiendo para todo el país y todo el mundo por la FM 102.7 Radio Arraigo, un proyecto de comunicación de la Federación Nacional de Cooperativas René Salamanca, de la CCC. Bueno, como todos los miércoles, ahora vamos al momento de historia en nuestro programa, acá porque tenemos una comunicación telefónica con el compañero Mario Gaucho Garelic, investigador de historia. Buenas tardes, Gaucho, te saluda Emilio, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Emilio? Un saludo muy grande para vos y para todos los oyentes. Muy bien, Gaucho, entramos en el mes de San Martín, el mes sanmartiniano, ¿no? Sí, hemos hablado bastante en distintos medios, algunas notas escritas. Yo hoy voy a hablar de un tema poco conocido, que son las entrevistas o los argentinos que en Europa lograron visitar a San Martín. Los más notorios son Alberdi, que lo visitó en 1843 en París, y Sarmiento, que lo visitó en Granburg en 1846. También Florencio Varela logró visitarlo y algunos otros más, pero digamos por la repercusión y por la índole de los personajes, es muy interesante estos dos grandes pensadores, porque a su vez dejaron testimonio de las entrevistas, ¿viste? San Martín estaba, podríamos decir, exilado en Europa, como tantos otros, no podía vivir en los países a los cuales había contribuido para dar la independencia, y estaba viviendo en Europa. Alberdi lo encuentra de casualidad, por supuesto que no se conocían, en un velorio de un sudamericano que San Martín concurre, y después le pidió una entrevista, San Martín le dice que sí, y dejó por escrito lo que se llamaba, vos tenés que ubicar que en aquel entonces no existía la fotografía, lo que se llamaba una semblanza. Semblanza era un texto escrito, una mezcla de descripción física con opiniones sobre rasgos físicos y carácter. Se usaba mucho lo que se llamaba semblanza. Y te voy a pasar a leer a vos y a los oyentes la semblanza que de San Martín hace de Alberdi. Vos sabés que Alberdi tampoco pudo vivir en el país. Y Alberdi, la mayor parte de su vida estuvo en el exilio, fuera de la Argentina. 40 años. 40 años, mirá vos. Proscrito por diferentes razones. Sí. Con Rosa por diferencias políticas, y después de Caseros empalma unos meses con Urquiza, redacta las bases, todo eso, pero después se pelea, termina peleado con Urquiza y también se tiene que exilar, y por supuesto paga con el exilio su oposición a la guerra contra el Paraguay. Claro. Vuelve después, está unos meses en Buenos Aires en el gobierno de Avellaneda, está unos meses, se hablaba de los tres tucumanos, Alberdi, Avellaneda, Roca, pero termina disgustado y se vuelve incluso sin renunciar a su cargo de diputado, y muere en Francia en la extrema pobreza en un asilo de ancianos. Qué paradójico la vida de un pensador intelectual como Alberdi, ¿no? De estar la mayoría de su vida exilado en su país y al mismo tiempo haber escrito uno de los textos fundamentales, porque escribió las bases de la organización política de la República Argentina.
Sí, sí. Yo que he frecuentado mucho, vos sabés que los escritos de él en el exilio se llaman los póstumos, o sea, lo que no se ha publicado en vida. Son muchísimos, pues era un hombre de una actividad intelectual muy grande y de muchas cartas. Y lo que se destaca es que está constantemente pensando en América y sobre todo en Argentina. Este, y por eso yo creo que hay una descripción maravillosa de él que lo dice en el argentino ausente. Claro. O sea, pensaba constantemente como argentino, pero tenía que vivir en Europa, mientras en Argentina regía la constitución que él había Que él había inspirado. elaborado, claro, exactamente. Bueno, es Sí. una prueba palmaria de nuestro carácter oprimido como nación y pagó con el exilio haber tenido una actitud digna en la guerra contra el Paraguay. Él se opuso, ¿viste? Así es. Y bueno, pero empezamos a hablar de Alberdi No, y no, está estábamos bien, no, pero queriendo... era importante destacarlo, ¿no? Esa tragedia, como decirle de alguna manera, a un gran pensador e intelectual del país, ¿no? De Sí, toda la sí, vida en el exilio. sí, sí. Bueno, pero es lo que nos ha pasado, lo que no nos Mm, cuentan en las escuelas ni en las universidades. San sí, Martín murió sí, claro, prácticamente en sí, el sí, exilio, Artigas sí, se tuvo que también. exiliar en el Paraguay, Moreno no Agüemelo, llegó a donde iba, ¿ves? exacto, Belgrano. Una pregunta, Gaucho. Vos me decías que vos has seguido y has estudiado bastante el pensamiento alberdiano. Sí, sí. Ah, bueno, algún día vamos a hablar de eso también. Tengo un trabajo publicado que incluso tuvo algunas menciones este, sobre Alberdi. Vos sabés que el problema de Alberdi es que los liberales levantaron exclusivamente las bases. Y Claro, resulta que hay un Alberdi mucho más amplio que las bases. está bien. Y eso se publicó recién después de la muerte de Mitre. Mientras Mitre estuvo vivo, no se pudieron repatriar los restos de Alberdi, ni siquiera se pudo publicar lo que Alberdi escribió en el exilio. Bueno, vamos a hablar de Alberdi después porque nos estamos yendo. A ver lo que Alberdi hizo, esa descripción que vos decías, el general San Martín, cuando lo Mira, es visitó una en cosa muy París. interesante, es un poquito larga, pero la voy a ir leyendo y la vamos a comentar. Claro, París, 1 de septiembre de 1843. Qué diferente lo hallé del tipo que yo me había formado, oyendo las descripciones hiperbólicas que me habían hecho de él sus admiradores en América. Acá tenemos el primer comentario, o sea que difundieron una imagen de un San Martín superhéroe y Alberti dice, yo me había hecho esa imagen y lo encontré muy diferente. Vuelvo a la lectura de la descripción de Alberti. Por ejemplo, yo le esperaba más alto, y no es sino un poco más alto que los hombres de mediana estatura. Yo le creía un indio, como tantas veces me lo habían pintado, y no es más que un hombre de color moreno. Bueno, acá hay una descripción. Uno le pregunta a cualquiera que mira las láminas escolares y San Martín no tiene imagen de indio ni de moreno. claro. Evidentemente los rasgos guaraníes que todo el mundo dice que San Martín tenía, Alberti lo describe, dice, bueno, no es un indio, pero es un hombre moreno. Así es. Y que le llamaban el indio, efectivamente en América se le llamaba el indio.
a San Martín, algunos, ¿no? Yo le suponía grueso, y sin embargo, de lo que está más cuando hacía la guerra en América, me ha parecido más bien delgado. Yo creía que su aspecto y porte debían tener algo de grave y solemne, pero lo encontré vivo y fácil en sus ademanes y también en su marcha, aunque grave, desnuda de todo viso de afectación. Acá está diciendo, era un hombre sencillo, ¿viste? Me parece. Me llamó la atención el metal de su voz, notablemente gruesa y varonil. Eso es típico de los militares de época, porque muchos de los mandos eran orales, ¿no es cierto? Claro, claro. Habla sin la menor afectación, con toda la llanura de un hombre común. Sigue Alberdi. Al ver el modo de cómo se considera él a sí mismo, se diría que este hombre no había hecho nada de notable en el mundo, porque parece que él es el primero en creerlo así. Acá está diciendo era un hombre sencillo. El general, vuelvo al Alberdi, el general San Martín padece en su salud cuando está en inacción y se cura con solo ponerse en movimiento. Efectivamente, ahora comento yo, San Martín tenía problemas de salud muy serios, problemas vinculados a distintas afecciones, y no sé, en el marco de semejante vida de la guerra de la independencia, evidentemente cuando se ponía en movimiento la salud superaba sus problemas de salud. Claro. ¿No? Sigo leyendo Alberdi. De aquí puede inferirse la fiebre de acción que de este hombre extraordinario debió estar poseído en los años de su tempestuosa juventud. Sigo con la descripción. Su cabeza, que no es grande, conserva todos sus cabellos. Sus cabellos son blancos. No usa patilla ni bigote, a pesar de que hoy lo llevan por la moda hasta los más pacíficos ancianos. Su frente, que no anuncia un gran pensador, promete sin embargo una inteligencia clara y despejada. Esto es la opinión de Alberdi, que lo encontró inteligente. Su espíritu deliberado y audaz, sus grandes cejas negras suben hacia el medio de su frente. Cada vez que se abren sus ojos, llenos aún del fuego de juventud. Sigo con Alberdi, con la descripción de Alberdi. Estaba vestido con sencillez y propiedad. Tenía una corbata negra, atada en forma negligente, chaleco de seda negro, levita del mismo color, pantalón mezcla de celeste, zapatos grandes. Cuando se paró para despedirme, acepté y cerré con las dos manos la derecha del gran hombre que había hecho vibrar la espada libertadora de Chile y de Perú. Acá quiero comentar algo. Viste que se dice que el libertador de Argentina, Chile y Perú. Sí. Alberdi pone el acento, bueno, libertador de Chile y de Perú. Y Perú, claro. Claro, como queriendo decir, en Argentina vivió poco, no pudo vivir y en realidad organizó el ejército de los Andes en Argentina. Exactamente. Bien, y tuvo influencia
en el Congreso de 1816 tuvo influencia, ¿no? Pero desde el punto de vista de la guerra de la independencia fue en Chile y en Perú. Exactamente. Hubo otras figuras como Belgrano, que son las que gravitaron más en la lucha por la independencia. Te digo de acá en lo que es los territorios de Argentina, ¿no? Belgrano, Güemes. Güemes, sí, exacto. Claro. No, sigo leyendo Alberti. No obstante su larga residencia en España, su acento es el mismo de nuestros hombres de América, coetáneos a los suyos. Acá hay una diferencia con otras descripciones, porque, por ejemplo, cuando estaba en Mendoza hay muchas cartas que lo denominan el gallego, y hay otras descripciones que dicen que hablaba con acento español, ¿viste? Alberti no encuentra eso. Está bien, estamos en 1843, ya llevaba 20 y pico de años viviendo en Francia, ¿viste? Claro. No se puede saber. Vuelvo a la descripción. Rara vez o nunca habla de política. Releo. Rara vez o nunca habla de política. Jamás trae a la conversación con personas indiferentes sus campañas de Sudamérica. Sin embargo, en general, le gusta hablar de temas militares. Bueno, acá vamos a comentar. Lo que pasa que lo trató con cierta frialdad, porque lo consideró un enviado de los unitarios que estaban exilados en Montevideo en ese momento. Claro. No le tenía confianza San Martín a Alberdi. Sería así. Además que no lo conocía, pero también por los antecedentes o relaciones que tenía Alberdi, ¿no? Y Alberdi había estado exilado en Montevideo, y San Martín conocería eso y lo... Entonces, bueno, hablemos de temas militares en general, pero de política no. Claro. Que después vamos a ver que con Sarmiento es distinto. Claro. Sí. No, esto de no conversar de política con extraños era común también en Artigas. Vos sabés que el general Paz lo ubicó a Artigas en el exilio ahí en la selva paraguaya. Ya viejo, ¿no? Cuando era muy grande Artigas. Y no, dice que le hablaba de la botánica, de las plantas, eso lo cuenta el general Paz en la memoria. Claro. Y no le hablaba de política, hasta que cuando le tomó un poco de confianza le dijo, vamos a dar una vuelta a caballo. Claro. Y dando una vuelta a caballo le dijo, yo quería hacer una confederación de pueblos libres. Claro. Vos sabés que Artigas y San Martín, que los dos, como comentábamos, se murieron en el exilio, uno en Paraguay, otro en Francia, que fallecieron en el mismo año, en 1850. Exactamente. El caso de Artigas, que muchos años después que San Martín era mucho más viejo. Artigas cuando falleció tenía 86 años, la verdad que duró bastante. Porque había nacido antes. No, Artigas nació en 1764, había 14 años de diferencia con San Martín. Pero lo que es increíble, porque San Martín no era tan grande, no era de 72 años, bueno, en aquella época sí era grande, hoy no, para cómo se ha prolongado la vida entre las personas. Pero no digo, lo que es notable, por ejemplo, en Artigas, que llegara a esa edad, a los 86 años, con la vida que pasaba, ¿no? Porque en campañas militares permanentemente, en el campo, en el caso de Artigas, no sé si alguna vez no anduvo a caballo, ¿viste? Porque siempre arriba de un caballo, de antes de incorporarse a la Revolución Oriental o a la Revolución del Río de la Plata, también andaba a caballo todo el tiempo. ¿Y cómo se pasó la vida arriba de un caballo y hasta... Claro, y se pasó arriba de la vida de un caballo, eso es así, ¿no? Y cuando viejo también siguió montando un caballo y murió a los 86 años. Así es. Hay algunos que opinan que él le enseñó a andar a caballo
al hijo del presidente de Paraguay, que después fue sí. A Solano, pero no Solano se López. puede verificar. No claro. A Francisco Solano López, Solano él le López. enseñó a andar a caballo en un... Claro. Eso que se llamaba Morito, el caballo que tenía por lo menos en Asunción, Claro. Eso está reflejado en varios testimonios. Bueno, pero nos volvimos a ir. No, lo que te iba a decir, Gaucho, que cerremos toda esta semblanza de Alberdi sobre San Martín y dejemos lo de Sarmiento para la próxima y continuamos, porque ya... con todo gusto, y le puede venir bien a los oyentes. Claro. Tomar la medicina en píldora, no exactamente, para no hacerlo tan largo y lo aburrimos. Por ahí se nos va alguno del micrófono. Bueno, un abrazo muy grande para vos y para todos los oyentes. Bueno, gracias, estamos en contacto la próxima semana, Gaucho. Buen fin de semana, un abrazo también. Chau. Chao.